Hola, mi nombre es Lady Flores y en este diálogo o en este podcast, que es un trabajo que nos ha puesto la universidad en nuestra especialización de comunicación digital, vengo a hablarles sobre el tema de cambios culturales y rol del Estado en la revolución digital. Aquí pues en un diálogo con un experto vamos a aprender un poco cómo ha cambiado la tecnología en nuestros tiempos, qué nos ha traído, qué impacto nos ha traído. Y como el tiempo es muy corto, entonces vamos a empezar. Pero quiero que empecemos primero como desglosando un poco qué es la revolución digital, porque pues se habla mucho de eso, pero yo quiero que el experto que he traído para hoy, que es Ángel de los Ríos, es un asesor y consultor en comunicación digital de la empresa de los Ríos Media de Barranca Bermeja, nos hable de qué es esa revolución digital. Hola Ángel. Hola, ¿cómo estás, Lady? Bien Ángel, bueno, usted es un experto en este tema y dialoguemos acá. ¿Qué es la revolución digital? ¿Eso con qué se come? ¿Cómo viene? ¿Qué es? Bueno, más allá que hablar de historia y fechas, lo más importante es entender el, el resultado de esta revolución digital, en qué consistió. Y pues, en pocas palabras, es como una serie de descubrimientos y avances de la humanidad, pero que impactaron en acelerar muchísimo, muchísimo los cambios y la transformación en el mundo. O sea, otros descubrimientos quizá no lo han hecho tanto, otra serie de descubrimientos no lo han hecho tanto, pero la revolución digital y todo lo que empezó poco a poco a ir descubriéndose hizo un acelere tremendo en la transformación de la tecnología, de todo lo que hemos conocido. O sea, como que la curva que iba subiendo suave empezó de una forma logarítmica a subir mucho más rápido. Bueno, ¿y usted qué cree? ¿Que ya llegamos al punto máximo de esa revolución digital o qué piensa? Yo digo que no. Es complicado saberlo o predecirlo, y precisamente es algo que trae la revolución digital, y es que empezó a poner como un poco obsoletos algunos modos de pensar, algunas estrategias del pasado, incluso del siglo pasado, porque ahora se hace más difícil predecir cambios, planificar procesos a largo plazo. Es más complicado porque están ocurriendo muchísimos cambios de manera muy rápida. Hoy en día las empresas no suelen durar tanto tiempo. Hoy en día todavía encontramos empresas que llevan 40 años, quizás 70 años, sí, las empresas tradicionales. Pero las nuevas empresas que se han venido creando, es muy complicado que se encuentren unas que duren más de 5 años, más de 10 años. Porque precisamente estos nuevos mercados también varían muchísimo. Entonces, y eso es una consecuencia de la revolución digital. Entonces, sobre si el pico ya lo alcanzamos o no, eso creíamos antes de la pandemia, que habíamos llegado como una serie a una especie de límite en los avances tecnológicos, como de que ya de ahí para adelante íbamos a seguir muy despacio, como que esa curva logarítmica se empezaba otra vez a aplanarse un poquito. Pero después de la pandemia nos dimos cuenta que esto volvió y se aceleró muchísimo. Entonces, y eso era imposible de predecir. Eso, mucha gente hablaba de esos cambios, pero en un plazo aproximadamente de 5 años. Y todo eso ocurrió en un año. Desde que empezó la pandemia, en un año ya todos esos cambios que se veían venir a mediano plazo ocurrieron muy rápido. Y quizá de la peor manera, ¿no? Porque muchos no estaban ni siquiera preparados para eso. Todo tocó Exacto. comprar, muchas empresas, equipos ahí a la loca, enviar a sus trabajadores de un momento a otro a trabajar de una manera que quizá muchos nunca lo habían hecho. Exactamente. Eso a algunos los cogió con los calzones abajo, abajo como se dice vulgarmente, pero a otros, a ver, no podemos decir que había gente preparada y que supiera que esto iba a pasar, pero sí había gente que ya estaba entrando en ese ritmo de aprovechar las tecnologías y lo que había hasta el momento. Y estas personas, estas empresas que supieron aprovechar esto, pues evidentemente están hoy en día varios pasos por delante que los demás.
bueno, con este ejemplo vemos del tema de la pandemia, vemos cómo la revolución digital no solamente, digamos, ha impactado en el tema de las comunicaciones, porque siempre creemos es eso, ya los medios tradicionales ya están quedando a un lado, ahora los medios digitales, pero vemos que realmente es un cambio cultural en todo, en las empresas, en la industria, en la economía, en todo, en la sociedad, de hecho, creando un cambio mental en todo lo que es el tema de consumir la información. De hecho, yo leía un artículo esta semana que se llama Centennials, Ciudadanos Globales y Digitales, y nos decía que el desarrollo de estas tecnologías, además de impulsar la creación de la sociedad del conocimiento, ha facilitado todo lo que es la participación ciudadana, que es de pronto uno de los impactos más grandes que ha hecho la tecnología en nuestro mundo hoy. Yo soy una millennial, se dice, ¿no? Millennial. Sí, somos millennials. Usted también es millennial, ¿cierto? Y usted podría hablarnos un poco de cómo ha sido ese proceso, porque hemos tenido que vivir todo un proceso cultural de adaptación y de cambios de cómo comunicarnos a los que nosotros crecimos. Claro, a ver, personas como contemporáneas a nosotros, de la misma generación, llegamos a este mundo en una época donde recién empezaba a aplicarse pues en ciertas zonas del planeta, ¿no? En algunos pues más rápido que en otros, ¿no? Pero por ejemplo nosotros acá en Colombia y en la región del país en la que yo estuve pues en esos primeros años de vida, que era por allá por Arauca, llegamos en un momento en el que hasta ahora estaban empezando a ser populares los celulares, ¿sí? Los primeros teléfonos celulares, esos Nokia grandísimos. Sin cámara, ni internet, ni nada de eso. Por mucho, lo más moderno en ese entonces eran celulares que alumbraban de color diferente a verde, ¿sí? La mayoría de la pantalla tenía una lucita verde, otros tenían lucita azul, y eso era una super novedad. Entonces en esa época fue que nuestra generación, pues algunos un poquito más, otros un poquito menos, pero en esa época fue que llegamos y empezamos a ver cómo esa tecnología de la comunicación en los teléfonos celulares fue evolucionando cada vez. Lo primero que podemos destacar es que cada vez eran más pequeños, ¿sí? Y muy rápido, cada vez uno veía que había un celular más pequeño que el otro y más delgadito, ¿sí? Llegamos a puntos que, mejor dicho, ver un celular que hoy en día a veces son mucho más delgados que en ese entonces, pero verlos en ese punto, uno decía, uy, ¿cómo hacen para hacerlo tan delgadito? Y eso pues era algo visual, ¿no? Pero por dentro había una serie de avances tecnológicos muy, muy grandes que se iban aplicando también en otras industrias. Y es que muchas industrias que estaban en el modo de vida que nosotros teníamos, que estaban relacionadas con el modo de vida que todos tenemos, han cambiado y ya no son lo que es antes. Por ejemplo, lo más fuerte es, que podríamos decir, es la comunicación y la educación, entre otros, ¿no? Pero esos son como los más fuertes. La educación, porque hoy en día, bueno, desde hace varios años para acá, se ha incrementado muchísimo la cantidad de información que hay gratuita en internet. Y hemos visto por muchísimos lugares, y yo soy también una prueba de ello, de cómo la gente es capaz de aprender muchas cosas sin necesidad de ir a una institución educativa que certifique oficialmente los conocimientos. Bueno, cómo es capaz de aprender tantas cosas. Y hay personas que simplemente con abrir YouTube y empezar a buscar información sobre un tema en especial, se pueden volver expertos. Y aquí viene otro tema, han hecho que ni siquiera sean necesarios esos certificados de estudio. ¿Por qué? Porque una persona que adquiere una serie de conocimientos en línea, ¿sí? De manera autodidacta, ¿qué hace? Empieza y monta su propio negocio, su propia empresa, y empieza a irle bien, a participar en un mercado que le da muy buenas ganancias, y no necesitó nunca lo que en una empresa para conseguir un trabajo hubiese necesitado, que era un cartón de universidad, por ejemplo. Y eso ha hecho que, de hecho, cambie la mentalidad, ¿no?
Antes consumíamos información o las generaciones pasadas consumían información y se quedaban con eso que se presentaba. Ahora nos volvemos críticos de esa información y hasta los ciudadanos se empoderan de algunos temas que antes solamente le competía al Estado o era visto de esa manera. Solamente el Estado podía tomar decisiones y hablar de ciertos temas. Nosotros solamente recibíamos la información de aquellas decisiones, pero ahora aportamos como ciudadanos digitales a todo eso que la revolución digital hoy en día nos ha permitido. Ya para ir concluyendo, porque nos estamos pasando de tiempo, entonces es precisamente eso. ¿Qué papel entonces juega el Estado con esta revolución digital? Bueno, en cuanto a la comunicación, que creo que es una de las cosas más relacionadas con el tema del Estado, ha habido muchísimos avances en el acceso a la información. Antes había fronteras y las únicas maneras de traspasar una frontera de un país, hablándolo literalmente, en cuanto a información, eran los canales de televisión internacionales. Era la única manera, ¿sí? O quizá radio, pero eran medios grandes que replicaban información que llegaba a través de muy pocos canales internacionales. Entonces, pero hoy en día eso ya no existe. Cualquier persona puede enterarse de cualquier cosa que esté ocurriendo en cualquier parte del mundo, ¿sí? No necesariamente a través de un medio de comunicación. Y el tema del Estado, pues el Estado, el papel que debe jugar ante esto no es ni siquiera un papel no es un rol como de desarrollo o de evolución, de participar en el desarrollo y la transformación, sino es al igual que todos nosotros, de usar esas herramientas que se nos están poniendo en nuestras manos cada día más, sí, aprovecharlas. ¿Por qué? Porque si no, entonces encontramos un Estado que está atrasado en cuanto a la tecnología, atrasado en cuanto a las maneras de comunicarse e interactuar con sus ciudadanos, ¿sí? El tema de citas, el tema de pagos en línea, recaudo de impuestos, que es lo que más le gusta a un Estado, obviamente. Todo eso tiene que transformarse digitalmente. Entonces no es como participar y hacer que pasen cosas, ¿sí? Como ayudar a que evolucionen cosas, porque un Estado no tiene la capacidad de hacerlo, pero sí es adoptar todas esas tecnologías para que la forma de gobernar sea más actual y sea más eficiente según pues las necesidades de sus ciudadanos. Bueno, Ángel, se nos acabó el tiempo, pero pues yo quiero decirle a la audiencia que nos escucha en estos momentos, y es que no olvidemos que estamos en cambios constantemente. Todos los días sale algo nuevo en cuanto a lo digital. Todos los días sale algo que nos hace adaptarnos a esa nueva manera de ver el mundo de la tecnología, y es responsabilidad de nosotros que como ciudadanos digitales constantemente nos estemos actualizando, constantemente nos estemos adaptando a esos cambios para que podamos ser ciudadanos digitales siempre activos, que no perdamos esa oportunidad que nos ha dado la revolución digital. Así es, muchas gracias. Este tema es mucho más profundo. Obviamente en este espacio no tenemos tantísimo tiempo para desarrollarlo, pero creo que hablamos de puntos importantes. Bueno, entonces hasta una próxima. Gracias a ustedes por estarnos escuchando y gracias a nuestro experto de hoy. Gracias. Chao.